de este Congreso de la Arqueología del Oro, que me complace moderar a mí. Yo soy Marcos Martínón Torres y os acompañaré en esta primera sesión introduciendo a los ponentes y tratando de mantenernos a todos más o menos estructurados y dentro de los tiempos que nos han sido asignados. Como sabréis, pues cada ponente cuenta con unos 25 minutos y yo os avisaré 5 minutos antes del final para que sepáis que, bueno, que os quedan 5 minutos para empezar quizás a concluir. No tenemos planteado tener sesión de preguntas después de cada presentación, sino que al final del día, esta tarde, tenemos una mesa redonda en la que esperamos que se puedan hacer preguntas tanto específicas a cualquier ponente como quizás más genéricas y que, bueno, que abarquen o impliquen a más de una presentación. Si alguno de los ponentes termina antes de la media hora que tenemos asignada a cada uno y hay a lo mejor alguna pregunta puntual de clarificación y que se pueda responder brevemente, pues evidentemente tampoco habrá ningún inconveniente en hacerlo así. Pues como decía, esta primera sesión contiene 4 presentaciones en la temática de Terra Auris, paisaje aurífera y circulación del oro. Y nuestro primer ponente es Chris Standish, de la Universidad de Southampton, del National Oceanography Center. Chris es un investigador, como decía, de la Escuela de Ciencias del Océano y de la Tierra, y sus intereses de investigación se centran en la aplicación de la geoquímica de isótopos al estudio de las sociedades humanas en el pasado. Y de hecho ha trabajado con metales, con oro en particular, pero también con otros temas de arqueología y geología. Un área clave de su investigación se centra precisamente en el desarrollo de métodos geoquímicos que puedan arrojar información acerca de la fuente y la circulación del oro prehistórico. Y sin más dilación, Chris. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Voy a hablar del uso de la geoquímica isotópica en el rastreo de la circulación aurífera prehistórica y, en particular, voy a empezar con hablando de la técnica y después voy a hablaros de un caso específico desde el punto de vista de Irlanda y Gran Bretaña. Hay muchas aplicaciones de arqueología hoy en día que utilizan los elementos que tienen una masa atómica diferente, con un número diferente de neutrones. Son los isótopos activos que se pueden utilizar para datar, por ejemplo, las series de uranio, de carbono, y tienen muchas aplicaciones para metales, cristales, animales y restos humanos. Y los isótopos estables se utilizan para investigaciones. Y también nos ayudan a entender los artefactos y el uso que tuvieron en el pasado, de dónde provinieron las materias primas, las áreas, las zonas de circulación, el proceso y los métodos, y ayudarnos a entender el significado de los materiales que se utilizan, el significado social de estos materiales. El éxito es las capacidades de lo que estamos utilizando, después entender las diferentes fuentes de los isótopos estables y las alteraciones de este signo geoquímico. Estos estudios de procedencia solo nos pueden decir cuáles son las fuentes que no fueron explotadas y las que pueden haber sido explotadas. Es decir, es mejor que se utilice para testar hipótesis. La datación debería siempre interpretarse con estos resultados. El isótopo de plomo se utiliza para varios metales, cobre, plata y otros minerales.
Y como veis, 3 de ellos se permanecen constantes y el producto de varios isótopos de la serie de uranio van aumentando con el tiempo. Este es un modelo global de la evolución. Es bastante bueno, sirve bastante para explicar la variación, la composición de isótopos del aire y del plomo. Podemos ver aquí la evolución y donde se ven las diferencias entre los diferentes isótopos del plomo. Y las tres líneas representan diferentes composiciones. El más alto es el valor que más uranio contiene. Esto quiere decir que podemos producir más isótopos estables, y nos da una idea sobre la composición del origen de esta mineralización. Y si podemos poner un mapa del tiempo, podemos ver que hay una variación en la edad del depósito también. Así que también nos da una idea de la antigüedad de la fuente del mineral. Podemos concluir que tenemos diferentes variaciones entre las diferentes fuentes. Hay materiales como, ¿cómo es el isótopo de plomo? El análisis del isótopo de plomo del oro. ¿Cuánto plomo se necesita para hacer un análisis de isótopos para utilizarlo en el espectrómetro? Y la respuesta es que han producido datos bastante fiables de muestras que solo tenían menos de 1 miligramo de plomo. En lo que respecta al oro, va de un 0,1 ppm a menos de 100, pero por lo general se suele utilizar una media de 20 ppm. Es decir, con 1 miligramo de oro tenemos digamos que podemos obtener puede ser una muestra que se puede utilizar. En los métodos con el espectrómetro de masas, se mezcla con masa, hay 2 tipos de técnicas. La primera se conoce como la técnica de la solución, que nos arroja los datos más precisos. Podemos disolver una muestra de oro en esta solución y esto es lo que se analiza en el espectrómetro de masas. La alternativa es la ablación del láser y tenemos que utilizar un láser de menos de 600 ppm. Aquí la clave está en que hay bastantes interferencias de las isobaras en las masas en la materia. Y este es en 204, por ejemplo, del mercurio. Vemos que tiene cierta afiliación con el oro, por lo cual puede resultar un problema. Pero bueno, hay nuevos avances que nos facilitan separar el mercurio del oro para poder llevar a cabo este método. Entonces, es decir, tenemos varios tipos de métodos que algunos son más precisos que otros a la hora de analizar el oro. Pero el verdadero problema es la mezcla. ¿Cuántas fuentes han contribuido? Hay bastantes fuentes de oro, o diferentes fuentes o procedencias del oro. This possible issue is at its lowest. However, it's really later on in prehistory, so the Middle and Late Bronze Age, when
Y it's en common to alloy with la copper. mitad de la This is edad when del bronce, the mixing issue becomes much more problematic. So this is a plot of el Irish problema artifacts, de la analysed mezcla by Richard Warner, de las diferentes and procedencias the del copper oro on se the end convierte faces en and un tin on the bottom. problema And bastante this group of importante. artifacts down here, these are Vemos the que early Bronze Age tenemos artifacts. And their trazas de composition mirrors cobre that found in natural gold. y, So it's assumed that this bueno, is la just composición produced, es igual a la que through se encuentra just straight through, en el oro natural. mixing of natural gold deposits. And it's Y vemos que se utilizan mezclas de oro natural con otros depósitos, oro de otros depósitos, y más adelante vemos que utiliza oro que no se encuentra en estado natural. Para nosotros el cobre tiene bastante más plomo, por desgracia para nosotros. Y si no tenemos nada de cobre, quiere decir que 100% del plomo viene de esa fuente que mencionábamos antes. Así que no sabemos cuánto cobre constituye el oro en aquella época. Podría ser una aleación natural, pero es posible que bastante o parte de ese cobre se haya esté presente de manera natural. Bueno, podemos, si lo miramos los estudios, cuánto de cobre constituye esa aleación. Vamos a hablar del estudio específico, del caso específico en el que trabajé hace unos años. Se centraba en los artefactos de oro en la orfebrería del año 2500 a 2100 antes de Cristo. Y se centra en este tipo de piezas que podéis ver aquí, que se encontraban en Irlanda y en Gran Bretaña. Estos vaso beaker, algunos de ellos son ejemplos irlandeses, uno de Benroe, y son placas de County Cavan, placas de oro que podemos ver. Y vemos un disco de oro, pero esto podemos hablar más adelante. Así que no me voy a extender mucho sobre ellos. Un poquito más tarde, del 2300 al 1900, en el principio de la era de bronce, esta puede ser quizá la más famosa, es la Lunulae. Empiezan a utilizarse diseños geométricos y aparecen nuevas tradiciones como la banda tradicional típica se encontró en Escocia. Las fuentes del oro irlandés ya se empezaron a discutir y a debatir en el 1900, básicamente porque se encontraron muchos artefactos de oro en comparación con los que se encontraron en Inglaterra o en Gran Bretaña, y estos, bueno, unos se encontró en Yorkshire, al sur de Londres, pero la mayoría de ellos, estos artefactos se encontraron básicamente en Irlanda, con lo cual, bueno, pues esto generó estudios en la época. Hay muchas fuentes de oro en Irlanda, en el norte, sur, en el sudeste, noroeste de Irlanda. Hay, de hecho, una mina ahora mismo abierta en el norte al norte en Cabanacao, y también al sur, que data de la época de la fiebre del oro. Hay varias publicaciones. En el 2009, por ejemplo, se publicó en el Archaeology Island y se nombró a las montañas de Mourne, montañas Mourne, como la principal fuente del oro irlandés.
se hizo un estudio de la composición de la aleación del oro que se encontró en aquella época y se encuentran rangos bastante altos de presencia de cobre en el oro de esta zona. El principal problema de esta hipótesis es que es bastante difícil encontrar oro en esta zona, entonces decidimos aplicar esta nueva técnica para testar y comprobar esta hipótesis. Tuvimos bastante suerte en lo que a la geología se refiere en Irlanda, que nos favorece este estudio de los orígenes y nos ayuda a entender cómo otras fuentes se pueden haber utilizado en época prehistórica. Voy a explicar cómo funcionan los isótopos del plomo en Irlanda. Esto es lo que he enseñado antes y lo explica más claramente. And its location follows this dashed line on the map here. To the north, you had the continent of Laurentia, and to the south, Avalonia. And these two continents were geochemically very different. Estos dos continentes, el continente de Avalonia y Laurentia, que estaban así formados en aquella época, muestran diferentes rangos de isótopos. El continente de Avalonia empezó a introducirse por debajo de la placa del continente de Laurentia, de manera que ambos aquí se empezaron a mezclar los depósitos y vemos que ocurre lo mismo en la siguiente época. Ocurrió algo bastante parecido. Una de las placas se introdujo, la placa sur, se introdujo debajo de la placa norte. Finally, in both these later periods, there's the introduction of a third source of lead, which has a very radiogenic composition. And this is likely relating to igneous-related mineralization. So there's a series of granites that were intruded at this time. Y en esta época se introdujeron una serie de granitos, hubo depósitos en todo el país, norte y sur, que incorpora parte del plomo, pero básicamente todos los depósitos que hubo en Irlanda se pueden explicar utilizando estas tres diferentes fuentes de plomo. ¿Por qué utilizar este método en los estudios de origen? Los artefactos pueden ser del norte o del sur y lo podemos decir si tienen una mineralización del principio de la época caledonia o de la segunda, la más reciente época caledonia. Intentamos detectar la mayoría de depósitos de oro. Cogimos muestras de 30 puntos y los analizamos. Hicimos el análisis de isótopos y lo comparamos con las imágenes previas. Todo esto son muestras de oro. Y vemos que eran consistentes con los otros mineralizaciones, es decir, se puede explicar el origen del oro desde el punto de vista de los isótopos. Y descubrimos que tenían la misma concentración de isótopos. And thirdly, again, sulfides from the same locations are always consistent. So it's building a very coherent picture of isotopes. Y esto nos da una imagen bastante consistente de los isótopos de plomo en el oro de esta zona.
encontramos 4 discos y una placa trapezoidal, varias piezas. Y esto es la parte de abajo. Esto es una imprenta de un dibujo de los isótopos estables del plomo. Y esto es bastante heterogéneo, como podéis ver. Esta placa media tiene algo de plata, como podéis ver. Y finalmente en la parte de arriba tenemos la presencia de porcentaje de cobre, que puede estar por menos de un 0,8%, bastante heterogéneo. Pero los puntos de arriba que vemos nos muestran unos isótopos estables bastante similares y muy similares a las minas de cobre del sudoeste. En lo que respecta al origen, unos 20 artefactos se analizaron para tener unos datos bastante sólidos y comparamos todas las muestras de oro irlandés y podemos aquí de nuevo probar nuestra hipótesis, llegar a la conclusión que la mayoría de ellos son consistentes con la misma fuente de oro irlandés, pero en la mayoría están localizados en los depósitos del sur, que es donde hay más montañas, pero no son las montañas Mourne que mencionábamos antes. Es bastante inconsistente, sin embargo, en lo que respecta a la composición del elemento principal, los artefactos, de nuevo, no son consistentes con un depósito origen en concreto. Y el cambio de los isótopos de plomo en Irlanda quiere decir que quizá tengamos una fuente no caracterizada de oro irlandés. Y desde el punto de vista de las muestras geológicas, podríamos decir que la mayoría provienen de los depósitos del sur de Irlanda y del periodo Variscan, ya que coinciden con la concentración de mineralización del cobre en esta zona. Esto, sin embargo, es bastante poco posible, ya que tenemos pocas evidencias de la presencia de oro en esa zona. La mayoría viene a través de informes históricos de dudosa exactitud. No hay evidencia de que se procese el oro de manera nativa en ninguna mina de la zona y tenemos evidencias de datación que sugieren que proceden de otras fuentes fuera de Irlanda. Lo hemos comparado con otras fuentes en el sur de Inglaterra. Este es oro procedente de otra fuente, de otros orígenes del sur de Gran Bretaña. Tenemos algunas minas de cobre en Cornwall, al sur de Inglaterra. No se puede, por ejemplo, caracterizar la huella del oro, sino que podemos utilizar otras pruebas para
encontrar lo que demuestre que efectivamente el oro proviene de estas fuentes del sur de Inglaterra. Aquí tenemos algunos análisis de estas minas de oro en Inglaterra y en Gales, y esto nos aporta más pruebas de que quizá efectivamente el oro que mencionábamos antes de Irlanda proviene del sur de Inglaterra. Estos son algunos fragmentos de la orfebrería británica y son igual de consistentes, igual que los artefactos de orfebrería irlandesa. Y parece ser que la opción más probable es que el oro proceda del suroeste de Inglaterra. Y lo cierto es que ahí hay un tipo de orfebrería que no se encuentra fuera de Irlanda, pero también confirma la teoría de que ya se trabajaba el metal en esa zona en la época de la era del bronce, en esa zona. Así que tiene bastante sentido. Y la conclusión del estudio es que las fuentes más probables es que provenían del sur de Inglaterra a principios de la era del bronce. Ese oro del sur de Inglaterra acabó en Irlanda. Quizá las minas de oro se buscaron, pero no se encontraron. Quizá esa es la razón más práctica que puede explicar esto. O quizá existía también ese deseo de obtener oro que venía de más allá para trabajar en su orfebrería. Y esto se centra más en otros materiales que también utilizan fuentes parte de oro que procede de fuera oro de procedencia lejana. Well, perhaps it's already considered to have a different meaning to what's seen in Ireland. Very few artifacts have been found there from this period, maybe 5. So perhaps they actually see it more worthwhile for them to trade this material away in exchange for something that they consider more useful. Y aquí, pues esto es para intercambiar el oro. Simplemente para terminar, aquí, por ejemplo, la fuente favorita está en el sur de Gran Bretaña, al suroeste de Inglaterra. Y aquí estamos hablando también que los datos soportan la hipótesis que se necesita un estudio más profundo. En términos, necesitamos un entendimiento de las prácticas de aleación para conocer la concentración de cobre y que equivalga a la aleación. E igualmente el desarrollo de metodologías robustas para estudiar los artefactos de oro con significantes niveles de cobre y otros minerales. El doctor Pernitska es catedrático de arqueometría en la Universidad de Tübingen, actualmente, tras haber ejercido anteriormente como catedrático de arqueometría también en el Instituto de Ciencias de la Tierra de Heidelberg. Estudió inicialmente química y física en la Universidad de Viena y después, durante 20 años, trabajó como investigador en el Instituto Max Planck de Física Nuclear en Heidelberg. En 1997 se incorporó a la Universidad de Tecnología de Freiberg como catedrático de arqueometalurgia y después fue catedrático de arqueometría en la Universidad de Tübingen, como decía. Su trabajo es inmenso y ha trabajado, entre otras muchas cosas, en el desarrollo de aplicación de técnicas analíticas a objetos, conceptos y cuestiones de historia cultural. Entre ellos destacan los métodos derivados de la física, química y geoquímica, para determinar tanto la fecha como la procedencia de artefactos arqueológicos. Su investigación actual se centra en el origen y desarrollo de la metalurgia en el Viejo Mundo, un campo bastante amplio, como os imagináis, y es también director científico del Centro Kurt Egenholm de Arqueometría en Mannheim.
Así que les dejo con el profesor Perniska y su presentación tratará de herramientas geoquímicas en busca del oro. Good morning, ladies and gentlemen. Buenos días, señoras y señores. I will talk about the tools, Voy a hablar more tools that we have for sobre más provenance herramientas que studies tengo of ancient gold. This is de what I did oro with antiguo. cast Esto, ingot in aquí Kyrgyzstan. estamos hablando de cómo se hacen los lingotes, pero no tiene nada que ver con la ponencia. Bien, ahora I would like to repeat me gustaría repetir the previous presentation y ampliar and la make you presentación aware that we have anterior two y different types of informarle gold in que nature. tenemos dos tipos de oro en la naturaleza. Alluvial gold, which El is oro actually aluvial, trichle gold, que es from the decay of un oro rocks, de and because gold is so la resistant, roca en chemically decadencia, resistant, porque it el oro es tan because it's also químicamente quite heavy, resistente, has a high pesa specific también gravity, it bastante, collects in tiene una rivers, for gravedad instance. específica. We have the Y primary gold, ahora tenemos el oro which is usually primario, associated with quartz veins, está like you asociado see here, and sometimes con it el can oro be que ven very, aquí very, y a very large veces nuggets. ven aquí las But pepitas these are bastante very de gran common. tamaño. Y esto es bastante raro. The scientific Ahora, analysis of el ancient análisis metal objects, científico goes back de to the objetos de 19th metales century, but only antiguos since comenzó the en el siglo XIX, 1930s pero solo there desde el were analytical tools 1930 available, existían las the herramientas, so-called optical los emission llamados spectroscopy, nowadays el called atomic emission spectroscopy. espectroscopía And óptica. this was Y, applied y eso immediately fue after its aplicado introduction by inmediatamente physicists and después, analytic utilizado chemists después de la introducción de to los copper químicos objects mainly. analíticos y So it may be físicos surprising a that analizar el cobre. relatively late Es in the sorprendente que a 1960s, finales de published in 1960 1972, y the publicado en first large-scale 1972, la series of primera, gold la primera analysis serie a was gran made escala de by análisis Axel de oro Hartmann se llevó a at cabo the por Axel Württembergisches Hartmann Landesmuseum in del Stuttgart. Baden-Württembergisches He used Landesmuseum en relatively Stuttgart. large samples of a Él few milligrams, utilizó which still una sounds muestra little, de but for algunos gold it's miligramos que sometimes parece que very es large, poco, especially pero for para el small gold objects. oro, And those were the para samples pequeños that were objetos de oro, used pues also by Chris es Danish, who has bastante explained it. importante. Y ya se lo acaban de explicar en la ponencia anterior. Okay. Bien, Okay. So, bien. Ah, okay. sí, así que se pause la traducción. Sorry. Lo siento, I lo wasn't aware siento. with this No me technology. di cuenta esta tecnología. En So, fin, ya saben this ustedes, is es un just problema. to show you Esto es what happens simplemente with para mostrarle atomic qué es lo emission que ocurre spectroscopy. con la You take a sample espectroscopia and you heat it up to atómica. high Toma una temperatures, muestra y about lo 2000 calienta a degrees temperaturas muy centigrade, altas, a and unos of 2000 course the grados, sample closed con el and it espectrómetro emits de light, masa, and the y light aquí is characteristic for the elements that are contained in emite the sample. luz, y So esto this was muestra the las technique that was muestras que used by Axel tiene, Hartmann. o sea, It was a el technique that contenido de was las muestras. Esto es introduced una in the técnica utilizada por 1930s, but this Hartmann, has introducida en historical value 1930, nowadays pero tiene un because valor it is histórico not en la as actualidad, sensitive as the porque mass no es tan spectrometry, and sensible it's como also el not espectrómetro de masa, y precise. tampoco es tan Nevertheless, we have a preciso. very Aún large así, collection of tenemos una not only gran data but colección, no solo samples de from this datos, pero también de study muestras in de the este Württembergisches estudio Landesmuseum, not only en el here but also in Stuttgart, Museo and we de even have Baden-Württemberg, a y database on tenemos una base spectra de which datos survive after 50 years. I'm not sure de how muestras long que han our sobrevivido después de digital data 50 will años. survive No sé and cuánto will be tiempo accessible. sobrevivirán Now, what nuestros did we do? datos, We sobrevivirán analyzed nuestros datos mainly digitales. ¿Qué vamos a hacer? silver, Analizamos gold, tin, and mayoritariamente platinum, plata, and oro, a platino range of other y elements, but una usually gama de not in otros all objects elementos, because they were not detectable. pero And then no he en todos los drew up objetos. Y histograms posteriormente, and looking for él variation dibujó un of these histograma three elements y in the mostró objects, los and tres he elementos found dentro de los objetos. a distribution like this with Y two si encontraba una maxima. distribución tal He como ven en la concluded, okay, pantalla, these are different entonces él gold concluyó, types, whatever this estos son means. tipos de oro And, diferentes, as you can independientemente see, de lo que these gold signifique, types que are como pueden consistent apreciar, also in all aquí three es con elements, la silver, muestra copper, and tin in this case. tiene estaño, So he cobre y defined, plata en este caso. classified Él definió y his clasificó analysis
su análisis siguiendo esta línea de trabajo y posteriormente él mostró la ocurrencia de estos objetos con una composición química similar en el espacio y en el tiempo. Y aquí tiene la distribución de un grupo químico que fue definido por Hartmann, y aquí pueden ver que estos son artefactos arqueológicos y pueden ver que es muy sugestivo que el oro en Dinamarca, donde no hay depósitos de oro, y oro en las Islas Británicas son similares. Y ahí, por tanto, tiene que haber una relación independientemente. Podemos concluir que no ha ido de Dinamarca a Gran Bretaña, sino viceversa. O sea, el oro se ha ido transportado en dirección opuesta. Eso fue el estado del conocimiento en los 60, 70 y 80. Desde que Hartmann no calentó todas las muestras y, por tanto, por razones químicas, debería determinar cuál era la cantidad de estaño, plata y oro. Así que la pregunta que surgió es si estos análisis son realmente veraces, si podemos utilizarlos. Y Cale y Wona lo comprobaron con el oro irlandés y fue igualmente analizado por Hartmann y fue realizado con métodos de rayos X modernos, rayos X fluorescentes para ser exacto, y dijeron que sí, que eran veraces, pero no demasiado precisos las medidas. Así que, independientemente de eso, podemos utilizar los datos, pero Hartmann no analizó el oro nativo. Y llevamos a cabo algunos análisis, no tantos como 5.000 análisis de objetos de oro, de artefactos prehistóricos de la edad de cobre al primer milenio antes de Jesucristo, BC. Así que nos involucramos en el juego del oro con estos objetos espectaculares. Este es el disco de Nebra. Yo no voy a hablar mucho sobre ello, pero por supuesto fue muy interesante desde el punto de vista arqueológico. En este disco se encuentran 3 metales: bronce, estaño, cobre y oro. Bien, primeramente, cuando analizamos el oro, encontramos que es similar a otro grupo definido por Axel Hartmann, que fue distribuido en Europa central y del suroeste, en el cuadrángulo de Rumanía y los países vecinos. Y esto parece muy razonable porque tienen las minas de oro más ricas de toda Europa. Y aquí le voy a informar sobre otro tema. Él analizó los datos y encontró un subgrupo que se centra en Europa Central, Alemania, Suiza y Austria, y por tanto la asunción fue que el oro debería ser local o como mínimo regional, y fue una gran sorpresa, y yo espero que lo pueden apreciar aquí, que el oro diferentemente, las diferentes regiones con oro con contenido mineral diferente en Europa Central. Aquí pueden ver, esto es la primera fase de muestreo de la mayoría del oro que tenemos disponible y que hemos podido muestrear. Y en Europa, aquí, mientras tanto, tenemos Bulgaria, el norte de Grecia, pero no tenemos gran información de Francia. Aún así, fue una sorpresa que esto no solo se basa en estaño, cobre y plata. Aquí estamos hablando de 8 o 9 elementos. La mejor equiparación fue en Cornwall, en el sureste de Inglaterra, una vez más. Inicialmente esto fue una sorpresa para los arqueólogos, pero entonces cuando analizamos los métodos, con los nuevos métodos disponibles, vimos que el estaño también venía de Cornwall, y aquí
Esto es ha sido una historia exitosa, pero esto es algo que no se puede repetir indefinidamente, como con el isótopo. A veces tiene algunas otras soluciones, tiene que introducir otras partes, otras pruebas como la minería ancestral y utilizar métodos que tengan sentido desde el punto de vista arqueológico. Aquí pueden ver la firma geoquímica del oro. Aquí pueden ver los objetos que también contenían oro y todo el oro y todo puede derivar de los depósitos en el suroeste de Inglaterra. Esto ahora tenemos un gran número de problemas con el origen del oro para identificarlo. Inicialmente, aquí esto también fue el enfoque de Hartmann. Pensamos que el oro es un metal existente en naturaleza y se fabrica un artefacto con ello. Eso es lo que uno podría pensar a primera vista, pero esto no es cierto. Primeramente, el oro es relativamente puro en la naturaleza, solo contiene plata y a veces algo de cobre, pero la naturaleza y la naturaleza noble del oro le lleva a una autopurificación cuando se funde. Y por tanto vemos que hay algún cambio químico cuando se funde el oro. Y esto ya ha sido mencionado. Tenemos una posible contaminación con el cobre, ya que inclusive los objetos ancestrales de oro que hemos encontrado y que ha existido esa contaminación. Normalmente hay una concentración muy baja de plomo, y también voy a hablar sobre otro sistema geoquímico de juego de parámetros geoquímicos. Y por último, y no por ello menos importante, los directores del museo le dan una pieza de hierro o de cobre, pero oro no. Oro no, desde luego, no se lo facilitan. Y tenemos también el reciclaje en periodos posteriores. Y eso ha ocurrido bastante a menudo. Esto es para ilustrar los problemas que hemos tenido. Estos son los experimentos de fundición. Aquí los elementos que hemos analizado. Hemos analizado un gran número de elementos que siguen en el oro una vez que se funde el oro, que siguen o no siguen. Y tenemos que distinguir entre fundir el oro en aire o bajo carbón. A veces la asunción es que el oro se fundía con madera o con carbón, efectivamente, con carbón de leña o otros tipos de carbón. Así que tenemos un gran número de elementos que seguían en el oro una vez fundido y estos podrían ser indicadores del origen del oro, si el oro original puede ser diferenciado. Ahora, la aleación, los problemas de aleación. Esto es un hecho que los puntos azules es la composición de micropepitas de oro que normalmente son de naturaleza más pura, que se encuentran dentro de los artefactos. Y pueden ver que la mayoría de los artefactos contienen más oro. Y aquí hay una gama de división en la región de 2 al 3% de cobre. Eso puede ser una impureza natural o no una impureza, sino porque
sino una contaminación. Y si está por encima del 3%, pueden ser adiciones o mezclas intencionales, y eso se debe al entorno, al mismo entorno geológico en el que se encuentra el oro. O sea que hay composiciones diferentes, son composiciones diferentes del oro. Ahora, en la concentración de cobre, una concentración de cobre del 1% o del medio por ciento no tiene sentido y no cambia las propiedades físicas que pueden apreciar con el ojo, a simple vista de ojo. ¿Cómo podemos explicarlo? Bien, ahora en oro aluvial muy a menudo encontramos otros minerales, y entre esos minerales son los minerales de cobre, y esto puede ser una impureza natural dentro del oro aluvial. Así que otro problema es que cuanto mayor sea el río, pues cuanto más mezcla debido a la naturaleza. Aquí pues Suiza, y aquí tenemos depósitos de oro individuales, y son más o menos han sido limpiados en los pequeños ríos, y los pequeños ríos se unen y llegan al Rin, y en el Rin existe una mezcla de todos esos depósitos, y no vamos a ser capaces de trazar el oro al oro primario o al oro de origen. Y ahora, volviendo al muestreo, por supuesto puede tener muestras de un tamaño muy reducido. Aquí podemos coger unos tipos de muestras después de haber frotado el oro de 1 miligramo o 2 miligramos, y podemos incluso trabajar con menos. La ablación con láser ha sido mencionada. Aquí esto es centrar un rayo de láser en la muestra, y en el que se crea una burbuja de aerosoles, una nube de aerosoles, y el flujo entra en el espectrómetro de masa. Esto se tiene que llevar a cabo en un laboratorio. Estos son instrumentos de gran tamaño, pero ahora hemos separado estos dos pasos del análisis. Por un lado, el muestreo por láser, y posteriormente recogemos el aerosol en el filtro, y posteriormente llevamos a cabo el análisis en el laboratorio. Con esta técnica podemos hacer una muestra con 10 a 15 microgramos de oro, que es suficientemente para el análisis del trazado de oro, pero no para el examen o el análisis de isótopos. Bien, algunas aplicaciones, y aquí voy a necesitar algo más que 5 minutos. Aquí pueden ver el cementerio, en los cementerios, que se llama el último oro de la humanidad. 6 kilos de oro con 3.000 objetos, y se analizan los 3.000 objetos ya con las técnicas que Hartmann empleó, el análisis de cobre y plata, esta vez con rayos X fluorescentes. Puede distinguir 5 grupos principales que pueden apreciar en la pantalla, y aquí ya ven, con el primer oro encontrado tenemos más de 10% de cobre. Esto sí, ciertamente son aleaciones. Ahora, con la ablación del láser, es un análisis más sensible. Podemos analizar elementos de platino, y pueden apreciar que tenemos una gran cantidad de platino, hasta 200 microgramos por gramo, y paladio, y aquí pueden ver las diferentes partes del oro, y estábamos hablando del cementerio calcolítico de Varna, es ahí donde se encontró. Aquí pueden ver el origen del oro de Varna. Aquí las concentraciones de plata y cobre son consistentes. Tenemos diferentes muestras, Aquí el argumento es que, por ejemplo, aquí podemos ver que grandes partes, un número de objetos han sido hechos del mismo oro. Aquí podemos ver el oro de Troya, que sigue en Berlín. Aquí lo pudimos analizar
y tiene un alto ratio de paladio, y aquí en el sureste de Europa tenemos oro rico en platino. Esto también Axel Hartmann dijo que ya que no existe platino conocido en el este de Bulgaria ni depósitos de oro, el oro de Varna tiene que proceder del Cáucaso, de Georgia, por ejemplo. Así que en el caso de nuestro proyecto llevamos a cabo también una encuesta geológica en el este de Bulgaria y encontramos 4 regiones en el que los ríos, en el que se llevaba a cabo un bateo de oro en los ríos y que llevaba oro, y no solo oro, inclusive un grupo de elementos de platino, como aquí tenemos ferroplatino, y por eso se ha encontrado tanto platino en las muestras de oro. Así que una comparación de micropepitas con objetos que son de mayor tamaño no es la mejor forma de llevar a cabo el análisis. Así que ahora preferimos analizar en la actualidad el objetos de oro de mayor tamaño que tienen 10.000 de 10.000 a 100.000 microgramos de pita de oro. Aquí en el Rin, el oro del Rin, hemos analizado varios cientos de micropepitas. Nunca encontramos platino, pero si analiza esta moneda de Mannheim, muestra que ahí ve el castillo de Mannheim, y esto se dice que es del Rheingold, el oro del Rin, y tiene platino y paladio. Otro estudio, esto es, aquí lo pueden ver, está aquí, no muy lejos de Adatepe de Bulgaria. Aquí tenemos oro. Estamos hablando de la era del final de bronce. Ahora necesitamos una muestra mayor para encontrar una mejor mezcla. Fundimos algún oro con técnicas tradicionales, bajo el carbón, utilizando el carbón, y aquí pueden ver que a los arqueólogos les hubiese gustado identificar la fuente de este fabuloso tesoro de oro que contiene más de 12 kilos de oro, y la respuesta es no es de Adatepe. Esto realmente decepcionó a los arqueólogos, pero esto es lo que ocurrió. El oro tiene muy poco cobre, como se espera uno del oro primario, y no tiene ningún tipo de platino ni paladio. Y esto es del río, se encontró en el río cerca de Adatepe, que sí contiene platino. Finalmente, 2 minutos, por favor, deme 2 minutos. Aquí el análisis por isótopos. Aquí muy a menudo, cuando se lleva a cabo, el oro incluye elementos del grupo de platino, que son 6 elementos, platino con paladio, ya lo he mencionado, pero también rucinio y otros minerales, y esto también se encontró en Varna. Y cuando estas inclusiones fueron observadas por primera vez o descubiertas en los años 60 del siglo pasado, el señor Yang lo encontró en monedas de Sardis, y también lo encontró este tipo de inclusiones en el oro del cementro real, porque en Mesopotamia no existen depósitos de oro, y el oro de Ure viene del sur, del sur, y esto hubo un desacuerdo, y vimos que muchos oros, como el egipcio y el oro iraní, contienen la misma combinación o aleación, y muy a menudo se halló que las composiciones químicas de estas inclusiones no es indicativo, porque yo he marcado solo una moneda, y puede ver que en un triángulo con rucinio, y tiene todo tipo de composiciones en una sola moneda. Así que no hay ninguna composición que nos pueda llevar al origen preciso. Así que pensamos
que quizás sí podemos tener una huella dactilar al utilizar otro estudio de osmio, o sea, de isótopos de osmio, pero debido al el osmio 187 es invariable en la naturaleza, es variable en la naturaleza, perdón, pero afortunadamente vimos que los ratios de isótopos basados en osmio contiene diferentes tipos de isótopos en una misma moneda y en las inclusiones de la misma moneda. Por tanto, concluimos que no es realmente útil utilizar seguir por esta vía de estudio. Ahora, en la ciencia de arqueología apareció una publicación que utilizó exactamente la misma técnica y esta el oro de Ur, los objetos de oro, esto de Ur, provenían de Afganistán, porque se puede transformar este análisis de isótopos de osmio y se puede trazar a las minas de oro en las regiones montañosas del Himalaya hasta Afganistán. Y no incluimos el oro de Sardis que habíamos analizado 20 años anteriormente y que contiene las mismas tasas o ratios. Así que podemos confirmar que esto debería ser la fuente, pero no lo sabemos exactamente. No podemos excluir el oro egipcio, pero no podemos excluir los otros grandes depósitos de oro. Para resumir, tenemos un análisis de proveniencia de oro y no es tan fácil como uno podría pensar. El análisis de elementos trazables puede ser útil, como se mostró, como se puede demostrar, pero es útil para la clasificación, para identificarlo en talleres de trabajo, etcétera. Pero lo que hemos aprendido es la comparación directa de micropepitas. No tiene sentido. Necesitamos unas muestras de mayor tamaño y es muy difícil conseguir un ejemplo de tamaño mayor en este tipo. ¿Qué podemos hacer? Los ratios de isótopos de plomo proveen un segundo juego de variables independientes y la presencia del grupo de platino nos indica que es oro aluvial porque no se encuentra en el oro primario, pero no son indicadores de la fuente. Y estamos trabajando también para analizar los ratios de isótopos de plata que posiblemente nos podría facilitar más información y siento si no he sido demasiado claro. Thank you very much, Ernst, for another very wide-ranging and interesting presentation. Gracias. Muchas gracias por esta presentación tan interesante. Permitidme que os presente a Óscar, que trabaja en los laboratorios de I+D de Arqueología del Instituto de Historia en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Es responsable técnico de su laboratorio de microscopía electrónica y de microanálisis. A lo largo de los años, Óscar ha participado en diversos proyectos de investigación en arqueometalurgia, centrados en el estudio tecnológico y arqueométrico de la metalúrgica pre- y protohistórica en la península ibérica y vinculados a diversos programas de investigación dentro de arqueometalurgia de la península ibérica y el proyecto AU. Es especialista, en particular, en la orfebrería de la Segunda Edad del Hierro en el noroeste peninsular, un tema sobre el que ha publicado ampliamente, entre otras cosas, la monografía conocida por muchos, seguro, Orfebrería Castreña en el Museo Arqueológico Nacional, publicada en el 2007, y asimismo es coautor del libro El proyecto AU, Estudio Arqueométrico de la Producción de Oro en la Península Ibérica, publicado por el CSIC en el 2010. Pues os dejo con Óscar. Te voy a poner un poco de agua. Como quieras, claro. Bueno, ante todo agradecerle su presencia aquí esta mañana. Ah. Bueno, pues
Pues agradecer su presencia y decir que este trabajo que voy a presentar forma parte de un programa de investigación mucho más extenso sobre la metalurgia del oro en los castros del noroeste peninsular, que vengo desarrollando desde hace ya bastante tiempo con el doctor Armada en el marco de bastantes proyectos de investigación y en colaboración con otros investigadores, como veremos también en la ponencia del doctor Martinón. Vamos a presentar algunos resultados obtenidos en el estudio de evidencias de intercambio y acumulación de metal precioso, oro-plata, en el norte de la península ibérica, entre los finales de la Edad del Hierro y los inicios del proceso de romanización de estas regiones, aproximadamente hasta finales del siglo I antes de nuestra era. Hay que empezar hablando de qué es la orfebrería castreña, que ha constituido una de las manifestaciones materiales más destacadas para el estudio de la cultura castreña del noroeste peninsular y que, por supuesto, ha jugado un papel muy importante en su propia interpretación como sociedades. A pesar de la larga trayectoria de estudios con la que cuenta, la investigación estuvo siempre limitada por dos factores muy importantes. En primer lugar, la falta de información contextual sobre buena parte de los hallazgos documentados, y conocemos muchísimos, y, en segundo lugar, la falta de datos cronológicos motivada por la falta de piezas recuperadas en excavaciones sistemáticas. Esto ha dado lugar a que importantes cuestiones como su adecuada periodización dentro de la Segunda Edad del Hierro o sus posibilidades de interpretación social estén todavía en discusión por parte de la investigación. Metodológicamente, esta falta de datos motivó que la investigación se orientase hacia el estudio tipológico y, mucho más recientemente, tecnológico de las manufacturas, pero que durante todo el tiempo no se haya prestado prácticamente ninguna atención al estudio de las materias primas ni a sus formas de aprovechamiento. Tradicionalmente se acepta que la orfebrería castreña, que constituye una orfebrería plenamente diferenciada de las de otros ámbitos peninsulares de la Edad del Hierro, utilizando el oro como materia prima de fabricación, se parte a nivel técnico de una larga influencia de trabajo local, documentada desde el tercer milenio antes de Cristo en la zona, recibiendo influjos de las producciones de bronce final y aportes de tipo técnico centroeuropeo y atlántico durante la Edad del Hierro. Y su marco temporal ahora mismo se discute, aceptando su inicio en la etapa prerromana, sin que podamos saber muy bien cuándo se empezará a definir estos rasgos, hacia el siglo IV, III probablemente, pero que cuentan con un desarrollo principal y auge en relación con la presencia de Roma en el área entre los siglos II y I antes de nuestra era. Sus rasgos se disolverían progresivamente hacia finales del siglo I, después de nuestra era. Vamos. Las producciones castreñas han centrado, como digo, todas las manufacturas, prácticamente toda la investigación. El torques o adorno rígido para el cuello es el tipo mejor documentado, conociéndose más de 150 ejemplares que se caracterizan por la presencia de unos terminales voluminosos en forma de C. Siguen también grupos como los adornos de oído, arracadas, con 60 ejemplares, aunque contamos también con brazaletes, adornos laminares como diademas, colgantes, adornos de pelo, y etc. O sea, es una orfebrería muy diversa y, sobre todo, con una gran cantidad de hallazgos. Actualmente aceptamos que la materia prima para elaborar esta orfebrería parte del oro aluvial, aprovechando los abundantes recursos auríferos del noroeste, y que las poblaciones indígenas aprovecharían el oro de los ríos, de placeres secundarios, mediante bateado. Se acepta también que la explotación de oro en galería no se iniciaría hasta la época romana ya, a finales del siglo I antes de nuestra era. Esto nos lleva a varios problemas de estudio. En primer lugar, el bateado, como bien nos explicará después el doctor Sánchez Palencia, es un proceso muy difícil de documentar arqueológicamente y hasta el momento solo contamos con una pepita que yo conozca recuperada en contexto arqueológico prerromano en el noroeste. Y, en segundo lugar, que tenemos muy pocos datos para la caracterización de los, por otro lado, muy abundantes recursos auríferos del noroeste de la península. Habría que añadir otro tercer problema, que es que tampoco contamos con evidencias para caracterizar la plata, que es un elemento que tiene una gran importancia en las aleaciones empleadas por los orfebres castreños. ¿Con qué testimonios contamos para estudiar estas evidencias de materia prima? Los lingotes plano-convexos, que son, como ustedes ya sabrán, masas metálicas derivadas de la fundición. Voy a beber un poco de agua, perdón. De la fundición de una colada metálica en un molde cóncavo, de fondo cóncavo y abierto. ¿Vale? Conocemos hallazgos tanto de lingotes de base elaborados con aleaciones de base de oro o lingotes de plata. En total hemos contabilizado unos 23 hallazgos que sumarían unos 200 ejemplares repartidos por todo el noroeste peninsular. Su perduración durante el periodo de romanización nos lleva a una interpretación complicada. Por un lado, los podemos considerar desde acumulaciones de oro aluvial a relacionarlo con los procesos metalúrgicos
y, por otro lado, a relacionarlo también con conceptos de valor y conceptos económicos, tanto en el marco de la sociedad indígena como en el proceso de romanización. Esto ha llevado a una serie de hipótesis de interpretación, como les digo, en el contexto castreño, prerromano, digamos, con una economía premonetal. Se han interpretado como reservas de orfebre o como un posible bien de intercambio, tomando en consideración la conocida referencia de Estrabón, que dice que esta gente podía intercambiar pequeñas láminas o discos de plata, lascas, discos, trozos de plata recortada como elemento de intercambio. En el contexto de Roma la cosa cambiaría y, evidentemente, hablaríamos de un material de valor que puede servir bien para el pago de los ejércitos o bien para la amortización de la plata en forma de monedas. En este caso, el oro seguiría teniendo un uso fundamentalmente metalúrgico para la elaboración de piezas. Las características formales de estos lingotes, no muy bien estudiados hasta la fecha, bueno, como comenté, elaborados en moldes abiertos de fondo cóncavo, y en su estudio podemos apreciar una serie de elementos que, como veremos luego, van a ser importantes. En primer lugar, huellas superficiales sobre su proceso de fabricación, que informan tanto de procesos técnicos como de estructuras dendríticas. En segundo lugar, estructuras que no se habían tenido en cuenta, que son propias no de las burbujas que se producen en la fundición del metal, como se ha interpretado en muchos casos, sino del sustrato en el que se realizó la fundición y que, como veremos, han aportado una información interesante. En otros casos también podemos ver evidencias del reciclado, en fragmentos metálicos en las tortas que nos indican que fueron elaboradas a partir de la fundición de otros elementos. Y, finalmente, la presencia muy frecuente y muy generalizada de extracciones y de cortes que nos indican que fueron aprovechadas bien para hacer piezas, bien para conseguir pequeños trozos, etc. Las tortas castreñas generalmente tienen tamaños variables, entre unos 5 y 20 centímetros, y los pesos oscilan entre los 100 y los 700 gramos en los ejemplares los mayores. Contamos también con otras con otros lingotes de pequeño tamaño, mucho peor representados, que se habían interpretado tradicionalmente como acumulaciones de oro aluvial. En los contextos se presentan los mismos problemas de estudio que la orfebrería castreña en general. Aparecen siempre en el interior o en las inmediaciones de castros, tratándose bien de hallazgos casuales, de ocultaciones o de contextos mal definidos estratigráficamente. Solo contamos, que yo recuerde ahora mismo, con 2 casos en los que se ha propuesto una datación en el siglo I después de Cristo, en el castro asturiano de Chao San Martín, no tengo foto aquí, y en otro caso, en el castro de Troña, por debajo de un enlosado amortizado en el cambio de era. Sería este primer ejemplar que vemos aquí. La tipología básica de los hallazgos podemos diferenciar dos grupos. En un primer lugar, un abundante grupo de hallazgos individuales constituidos únicamente por un lingote no relacionado con otro material metálico, destacando que eso se trata en todos los casos de piezas de oro. Solamente en el castro asturiano de Chao San Martín, nuevamente, que tampoco tengo foto, ha aparecido un lingote aislado de plata que interpretamos como lingote, pero que aún no hemos podido estudiar en realidad. Los del resto está constituido por conjuntos, contamos con 12 hallazgos, y aquí la tipología es diversa también, con lingotes formados que constituyen en sí un hallazgo sin estar asociados con otros materiales, como el depósito de Calvos de Randín, que veremos, la asociación con manufacturas de tipología castreña, principalmente torques o arracadas, como hemos puesto el ejemplo aquí del castro de Recouso, y destacar que esas piezas aparecen generalmente deterioradas o fragmentadas, pudiendo interpretarse ya como material amortizado. No se trata de ejemplares aparentemente en uso en el momento en el que se depositan. Finalmente, contamos con 2 hallazgos que incluyen también monedas. También son muy interesantes porque, en el caso del conjunto de Montedor, se fechan hacia mediados del siglo I de la era, y se trata de monedas amortizadas, recortadas, que se han interpretado como monedas que se han utilizado como lingotes, sino como material numismático. Sin embargo, en el caso de Alvarellos, otro interesante hallazgo, integró 5.000 denarios, ni más ni menos. La ocultación se fecha en época augustea, hacia el 23-27 antes de nuestra era, y ahí sí que parece que se trataría de unas piezas ya puestas en circulación por Roma, como indicaría también una evidente inscripción que presentan 2 de los lingotes recuperados. Los problemas de estudio, bueno, como hemos comentado, la información contextual. Aquí tenemos una foto del hallazgo de Santa María de Fosados, en Coruña, del cual desaparecieron 35 lingotes antes de su ingreso en el museo, y conservamos únicamente los torques. Como digo, contextos poco esclarecedores y piezas que proceden de excavaciones modernas, pero que permanecen inéditas, o que no se ha publicado absolutamente ninguna información de tipo contextual. Entonces, poco podemos decir de ellas. Por otro lado, como dije también, una escasa atención en la investigación. Solo contamos con un trabajo de síntesis todavía fundamental,
y, por derivado de lo anterior, muy pocos datos arquemétricos. Hasta el año 2007 solo se habían analizado cuatro lingotes. Por lo tanto, pues, apenas podíamos caracterizar todos los hallazgos documentados y además no se había aportado ninguna información sobre la metodología del estudio realizado. Nos hemos planteado, en función de esto, aportar un inventario actualizado de las piezas, avanzar en su estudio arquemétrico y formal y avanzar datos para su interpretación. ¿Cómo hemos hecho esto? En primer lugar, un estudio documental y contextual que no siempre ha dado buenos resultados, pero que ha permitido avanzar algunas cosas. Una revisión formal y topográfica y un estudio arqueométrico, que es en lo que me voy a centrar a partir de varios ejemplos que vamos a ir viendo ahora. Este es un mapa actualizado de la distribución de los hallazgos. Llama la atención que los hallazgos de lingotes de plata se concentren en el norte de Portugal y el sur de Galicia y, sobre todo, que la asociación de lingotes de oro y plata solo se documente en un hallazgo. Respecto a al número de ejemplares documentados, tengo que decir que, bueno, que parecen 200, hay dos conjuntos que agrupan un montón de fragmentos de piezas, con lo cual desvirtúan un poquito la estadística. Como les digo, la asociación de lingotes de oro y plata solo se da en un caso, que es el conjunto de Estela, que veremos a continuación. De esta cantidad tan grande de hallazgos solo conservamos 17 y en suma se tratan como del 50% de hallazgos casuales, como ya hemos visto. Es en la muestra que nos vamos a centrar a partir de ahora. Hemos estudiado materiales conservados en diferentes museos, en total 10 hallazgos con 41 lingotes, incluyendo 6 hallazgos casuales y 4 conjuntos, incluyendo 3 de los más destacados de la orfebrería castreña. Digamos, la muestra de estudio hemos intentado que sea representativa tanto de la producción castreña como de las formas de aprovechamiento y amortización de estos lingotes. La metodología que hemos utilizado es el análisis elemental no destructivo, mediante fluorescencia de rayos X, afectando 37 piezas y, en menor medida, hemos utilizado también la misma técnica aplicada con un equipo de microfluorescencia que nos ha permitido un análisis pormenorizado de otras 4 piezas. Por las razones que explicaba el doctor Perenisca, no hemos podido realizar análisis ICP por el momento de trazas y nos hemos quedado en una primera aproximación básica a las aleaciones. Los resultados obtenidos los voy a diferenciar en función de los grupos que hemos diferenciado antes, hallazgos individuales por un lado y conjuntos por el otro. Vemos aquí los hallazgos individuales, lingotes de base AU, 6 piezas, y una torta que está considerada como parte de un conjunto, el del Castro de Saceda, la tenemos aquí debajo, aquí. Lo que pasa es que no está claro su asociación con otro ejemplar, con lo cual lo vamos a ver aquí también. Lo que llama la atención, la elevada presencia de plata y cobre, evidentemente. No se trata de oros aluviales propios del noroeste peninsular, cuya composición Montero y Rovira en el año ya 91 establecieron por debajo del 25% de plata y por debajo del 1% de cobre, ¿no? Esos son los valores que deberíamos encontrarnos en un oro aluvial del noroeste. Esto nos lleva a pensar en su uso como material semi-elaborado para su utilización en metalurgia. Destaca, sin embargo, al contrario, la elevada pureza de la torta de plata. Un ejemplo, como un metal que, como digo, es muy escaso en estas regiones y que parece que, como veremos, que se trata de una forma bastante distinta en los conjuntos. El primer ejemplo que vamos a tratar de conjunto es el de Calvos de Randín, precisamente, tortas de plata, para ilustrar un poquito lo que les iba a contar antes. Se trata de un hallazgo casual de 1962 que hemos podido relacionar por primera vez con un castro y que se compuso de 17 lingotes plano-convexos con un peso de más de 6 kilos, que era una ocultación en un recipiente cerámico. Hoy en día solo se conservan, no sabemos por qué, 16 lingotes en el Museo de Orense, que son los que hemos podido estudiar. En este caso destacamos también lo mismo que hemos visto en Saceda, platas de muy alta pureza, con porcentajes de cobre por debajo del 5% y una presencia de plomo también muy escasa, o sea, platas bastante refinadas, y sobre todo la normalización en los pesos. Si colocamos la torta de Saceda que hemos visto antes, si estuviese completa, tendría un peso bastante similar a estas piezas, que a su vez tienen un peso bastante similar con los lingotes recuperados en otros hallazgos con ejemplares de plata. Esto ha provocado, ha dado lugar a hipótesis sobre su normalización y su datación en época tardía, pero ya hablaremos de esto también. El segundo es el descubrimiento del tesoro de Recouso, un poquillo más de tiempo. Se descubrió casualmente hacia 1920 e integra un montón de arracadas de oro, que se conservan 16, integró originalmente alguna más, al menos 10 cadenas de tipo looping loop, restos de elementos de suspensión, 3 lingotes plano-convexos y una masa de fundición, como veremos, aparte de otros restos que hoy han desaparecido.
Respecto al estudio de los lingotes, lo primero que hemos visto también, la misma tendencia anterior, aleaciones ternarias, oro, plata, cobre, y al analizar las manufacturas hemos podido comprobar también que estas composiciones no coincidían con el material amortizado en el mismo conjunto. O sea, es decir, los lingotes no proceden aparentemente no proceden de las manufacturas que están ahí amortizadas, aunque pudieron servir para elaborar manufacturas de estas, lo cual nos apoya la hipótesis de su interpretación como un depósito de orfebre. Otra cosa interesante en este conjunto es que pudimos identificar una masa de fundición, que es la primera que se ha identificado en el noroeste y que se había considerado como el mayor lingote plano convexo del noroeste, pero bueno, no es un lingote, es un fondo de un crisol con una composición, como podemos ver ahí, bastante homogénea. También nos informa del proceso de elaboración, en este caso a partir de la combinación de diferentes coladas para elaborar la torta. En fin, el último ejemplo que vamos a ver, creo que no sé si me estoy pasando, es el conjunto de Estela en Póvoa de Varzim, Portugal. Se trata de un conjunto que apareció en 1908 y que fue publicado en esos mismos momentos y que también fue analizado por Harman en cuanto a las manufacturas, pero los lingotes nunca se habían considerado. Como digo, obedecen a esta tipología de lingote que Pérez Uteriño consideró como una acumulación de oros aluviales, que incluyendo originalmente 16 fragmentos que vemos aquí en esta fotografía publicada de época, pero actualmente se conservan únicamente 13 lingotes. El estudio de las piezas, una vez más, nos ha indicado aleaciones ternarias de todos los lingotes, pudiendo comprobarse la presencia de un lingote de plata, por primera vez, de esta tipología, que, igual que todo lo que hemos visto antes, tiene una elevada pureza. En este caso, un poquito más de cobre que las que hemos visto anteriormente. Y al igual que en el tesoro de Recouso, podemos ver que se trata que las manufacturas ya analizadas por Harman y que hemos vuelto a analizar, con unos datos bastante coincidentes, por cierto, no coinciden con la elaboración de estos lingotes. Finalmente, voy a hacer alusión a otra línea de trabajo que es interesante a nuestro juicio, y es a partir del estudio topográfico de los lingotes. Hemos podido comprobar que en algunos casos se conservaban unos restos de carbón en su superficie que generalmente se habían identificado como parte de la tierra que estaba donde aparecieron. Nadie les había dado importancia y generalmente se limpian y se retiran de los lingotes en cuanto estos aparecen. Pero tanto en la masa de fundición de Recouso como en una de las piezas de Calvo de Randín, de hecho en varias piezas de Calvo de Randín, pero especialmente en una que encontramos un par de muestras, decidimos comprobar si estos restos de carbón tenían relación con el proceso de fundición, si este se había realizado al aire o si se había realizado en un ambiente, pues como lo que vemos en esta imagen, ¿no? Bueno, pudimos identificar únicamente una de las muestras porque las intentamos datar por AMS, por carbono 14, y pudimos evidenciar una muestra de roble en el caso de Recouso, y en Calvo de Randín no tuvimos resultados, pero en ambos casos las dataciones salieron bastante bien y nos permitieron fechar los conjuntos en torno a siglo II, primero, antes de la era, con lo cual, al tratarse de madera, muestras de larga duración, como todos saben, podemos llevarlos probablemente al siglo I, antes de la era. Bueno, así también decir que son las primeras dataciones que se han hecho de forma directa sobre piezas de la segunda era del hierro del noroeste peninsular. Ya para concluir, bueno, en nuestro trabajo ha aportado un nuevo volumen de información. Pensamos que estamos llegando ya a un nivel de información suficiente como para poder reinterpretar buena parte de estas evidencias. Y sobre su función, bueno, hemos visto que las piezas de base AU, ya no hablaremos de lingotes de oro porque realmente no hay ningún lingote de oro puro, son todos aleados. No presentan una normalización que podamos atribuir a un uso potencialmente numismático ni de otro tipo más que de uso metalúrgico. Están amortizando masas de materia prima que probablemente se van a utilizar para la elaboración de manufacturas. En el caso de las tortas de plata, la interpretación es más complicada, porque, como digo, es un recurso mucho más escaso en el noroeste peninsular y, por lo tanto, se podía amortizar pues, para contribuir a rebajar la ley de las aleaciones del oro para la metalurgia castreña, como bien de intercambio, al igual que dice Estrabón, o en la época romana, pues como para pagar a las legiones, que es una de las cosas que han dicho que para lo que se utilizaban estos lingotes, ¿no? En el proceso de conquista,
reservar de plata que sirvieron para pagar a las tropas, como se ha interpretado en el caso de Alvarellos. En cualquier caso, los datos apoyan esta diversidad de funciones en ese mismo momento, con lo cual, metodológicamente, pensamos que debe dejar de buscarse el origen prerromano-romano, sino hay que ver unas piezas que reflejan una serie de transformaciones a nivel social y que se están dando en el mismo momento, o sea, no necesariamente antes o después, sino en un mismo periodo. Finalmente, las aportaciones para los hallados, bueno, en este caso los que estén más familiarizados con los problemas de la orfebrería castreña sabrán más a lo que me refiero, ¿no? Se trata de conjuntos muy bien conocidos y muy mal estudiados. Entonces, bueno, que poder aportar algo sobre ellos es una pica en Flandes, como si pudiéramos decir, ¿no? Entonces hemos logrado identificar Regoso y Estela como depósitos de orfebre, o por lo menos plantear esas hipótesis para interpretarlos. Y en el caso de Calvo de Randín, a pesar de tratarse de un conjunto de la misma época, sí podemos interpretarlo como una acumulación de material de valor y no tanto como un depósito de orfebre ni destinado a la producción metalúrgica. Finalmente, bueno, por las primeras aportaciones cronológicas, bien fechadas, sobre una cronología para estos lingotes, y decir que todas las evidencias contextuales apuntan a una cronología tardía, como vengo repitiendo ya desde el principio, pero esta idea no la van a encontrar en las publicaciones. Algunos de los lingotes han sido fechados incluso en el siglo V después de Cristo, IV después de Cristo. Y hay que atribuir muy probablemente estas atribuciones cronológicas a la desinformación estratigráfica. O sea, son piezas que no aparecen en niveles bien definidos y hasta donde yo sé, la más tardía, con que pudiera un dato fiable, se encontró en el castro de Chao San Martín en un nivel fechado en el siglo I. Otra cosa es que encontremos nuevos lingotes, pero se están publicando fechas que probablemente no tienen demasiado que ver. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Óscar. No te vayas porque has tenido la cortesía de dejarnos un par de minutos, así que si alguien tiene alguna pregunta concreta y puntual, pues nos quedan un par de minutos que sí que podríamos utilizar para ello. ¿Alguien tiene la osadía? A ver, no sé si hay que esperar por micrófono. Claro, esto no estaba preparado. Si te parece, habla alto y yo repito tu pregunta para que se registre en el micrófono. Se ha mencionado como... Vuelve a empezar para que puedan traducir. En las intervenciones anteriores se ha mencionado cómo se encuentran piezas de oro, plata y otros metales en unos asentamientos cuando proceden de otras zonas. Todo lo mencionado ha sido hallado en castros. Entonces yo quería preguntar si en alguna otra zona de la península, que no sea el noroeste, esa parte del Portugal, se ha encontrado alguna pieza castreña, algo que indique comercio, algo que indique las relaciones. ¿Te refieres a manufacturas? ¿A manufactura, a piezas completas o a lingotes? Lingotes y manufactura. Bueno, los lingotes plano-convexos son una forma de amortización que conocemos como poco desde el bronce final, incluso anteriormente. En la península ibérica, hasta donde yo sé, en plata, el ejemplar más antiguo está en el caso en el yacimiento de la Rebanadilla, en Málaga, o sea, más bien con la presencia fenicia y bueno, se concentran por el sur de la península. También conocemos hallazgos en la meseta, en la provincia de León. En fin, es una forma de acumulación de metal bastante común, pero no, desde luego, con la abundancia que hay en el noroeste, eso está bastante claro. Al igual que como lo pasa con la orfebrería, ¿no? La de otras regiones ser mucho más escasa en hallazgos y en piezas conocidas. Respecto a las piezas, pues lo estábamos hablando antes la doctora Ambruster y yo, yo no conozco piezas de tipología castreña, plenamente castreña, que se hayan encontrado fuera del ámbito castreño. Ya no hablamos en otros países, sino dentro de la propia península ibérica. Al contrario, hay algunas piezas de tipología celtibérica, ibérica, como el troquer de Mondoñedo, conservado en el Museo de Lugo, o uno de los torques del hallazgo de Cospeito, que podrían interpretarse como piezas de origen foráneo que han llegado al noroeste, pero eso es otro dato que habría que interpretar, ¿no? ¿Por qué no aparecen las piezas castreñas fuera de su sitio de producción? Muy bien, pues muchísimas gracias, Óscar. Este es un tema que podemos retomar por la tarde.
Evidentemente, decía, estas posibles conexiones entre el noroeste de la península ibérica y otras regiones en la península ibérica o en la fachada atlántica es un tema que nos atañe a muchos y podremos quizá recuperarlo esta tarde para la discusión más general. Pero ahora querría invitar a nuestro último ponente de esta primera sesión, que nos va a llevar en cierto modo a donde empieza todo, en la recolección del oro. Javier Sánchez Palencia, del CSIC, va a presentar un trabajo del que son coautores Bryce Currás y Damián Romero. Voy a cargar su presentación y luego se lo presento. Javier Sánchez Palencia, conocido de muchos aquí, es un arqueólogo del CSIC que ha realizado numerosos estudios y excavaciones en todo el noroeste peninsular. Sus estudios se centran en la minería y en la explotación de recursos entre la época prerromana y romana y su relación con el paisaje contemporáneo. Tengo entendido que ayer mismo lo mandaron a explorar unas posibles minas en la región. Entre muchos trabajos pues, se pueden citar los que ha realizado en el área de las médulas, conocidos de muchos, y también, más en general, su trabajo con el Grupo de Investigación Estructura Social y Territorio, Arqueología del Paisaje, que es una línea de trabajo que muestra su preocupación por la protección y el uso del patrimonio como un recurso social para el desarrollo de áreas rurales y para el fortalecimiento del tejido social y económico de las comunidades sociales. El doctor Sánchez Palencia, por tanto, es una persona ejemplar en esa combinación de la investigación de campo y la integración de comunidades para hacerse ellas conscientes del valor del patrimonio que tienen y contribuir al desarrollo a partir de ello. Así que les dejo con el doctor Sánchez Palencia y dentro de 20 minutos le aviso. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por habernos invitado. Quiero disculpar en primer lugar a Bryce Currás y a Damián Romero, que no pueden venir, en parte por razones laborales, en parte por razones personales. Como yo voy a hacer la intervención en castellano, he puesto la presentación en inglés para que nuestros colegas se puedan seguirla con mayor facilidad. Bien, la intervención se va a basar en 2 puntos que son relativamente fáciles de entender. Primero, el bateo y la producción de oro durante la prehistoria reciente y, en segundo lugar, el bateo como técnica en la prospección minera romana. Bueno, después de la intervención de Óscar García Vuelta, no hace falta insistir en esta primera diapositiva. Es evidente que la producción prerromana de oro mediante bateo está clarísima, puesto que hay una evidencia pues constatable a través de la joyería prerromana de la cual Óscar nos ha hablado. Pero, en segundo lugar, también tenemos una evidencia de fuentes literarias clásicas anteriores a la conquista romana, como es el caso de Posidonio, que estuvo en la península ibérica a caballo entre el siglo II y el siglo I a.C., y que nos dice claramente que todos los ríos, lo transmite Estrabón, todos los ríos entre el Tajo y el Cantábrico, el mar Cantábrico, son auríferos y que las comunidades campesinas los llegan a explotar. Como ven en este mapa, que es una síntesis del metalogenético de Portugal y de España para la península ibérica, ahí ven todas las zonas auríferas del cuadrante noroccidental y ven como prácticamente, si se fijan en la red hidrográfica, prácticamente en casi cualquier río del noroeste peninsular se podría batear. De hecho, hay una amplísima tradición, a veces no bien estudiada, acerca del bateo, no solamente las aureanas del Sil, que son más famosas en Galicia, sino en prácticamente todo el noroeste de la península ibérica. Esa explotación artesanal es muy sencilla, puesto que consiste en manejar un cuenco, una artesa, coger los placeres fluviales y batearlos hasta decantar el producto. Evidentemente, ese tipo de bateo en los placeres fluviales es un poco menos que imposible de demostrar. ¿Por qué? Porque los placeres fluviales, por eso son fluviales, son móviles.
y continuamente se renuevan, con lo cual, aunque uno dejase una huella de que había estado trabajando, no podríamos reconocerla, como es lógico. No obstante, nosotros hemos tenido mucha suerte y, como ha adelantado antes Óscar, durante las excavaciones del yacimiento castreño de la Ciguadueña, en Pino de Oro, donde el Duero da la curva para hacer la frontera entre España y Portugal, en una zona de ocupación, en una unidad estratigráfica de ocupación de una cabaña circular, encontramos eso que ven ahí, que no es otra cosa que una pepita de oro de aproximadamente unos 3 milímetros. La encontramos porque estuvimos flotando los niveles de ocupación para obtener materiales orgánicos. Y entre los sólidos apareció una cosa que era eso, que obviamente no es ningún material orgánico y que era una pepita sorprendentemente. Pero no solamente eso. Ahí ven un poco cómo la pepita es evidente que se trata de una pepita de origen aluvial por la topografía de la pepita. Es una pepita que tiene los bordes muy erosionados y que obviamente ha sufrido un transporte. Es imposible pensar que no sea otra cosa que una pepita aluvial. Pero es que previamente, y luego me referiré a ello más tarde, previamente a 100 metros del asentamiento de la Ciguadueña, habíamos hecho un muestreo a la batea y habíamos encontrado estas otras pepitas, las ven ahí, que son muy parecidas, aunque no tan grandes, como la que encontramos en la Ciguadueña. Con todo ello, por primera vez demostramos que los habitantes del castro de la Ciguadueña pudieron perfectamente batear los placeres fluviales del arroyo de Fuente la Raya para obtener un suministro suficiente para su consumo personal y artesanal. Bien, no hay duda en que se puede diferenciar con total precisión lo que es una pepita aluvial, las ven aquí en este lado, totalmente erosionadas, con los bordes redondeados, y una pepita procedente, también en Pino del Oro, de un yacimiento primario. Generalmente conserva todavía los engarces de cuarzo, las aristas muy bien conservadas, o sea, no hay ningún tipo de problema. Bien, había una tradición de orden etnoarqueológico, podríamos llamarlo, en las cuales se te pretendía estimar cuánto se podía obtener bateando los placeres fluviales de los ríos. Yo ya desde que hice mi tesis doctoral en 1983 me interesé por el asunto y a partir de unos datos del conocido geólogo Guillermo Schulz, de 1838, que cuando vino por el noroeste evaluó lo que podían obtener las aureanas del río Sil, llegué a la conclusión de que lo que podían conseguir al día esas aureanas era algo así como 0,13, 0,16 gramos al día, bateando solamente siempre en campaña estival, porque solo se hacía ese bateo en campaña estival, lo cual es normal, porque es cuando los placeres quedan al descubierto en el cauce de los ríos. Posteriormente, basado en otra fuente que es Becerro de Bengoa, que también recorrió la zona, María Dolores Fernández Posse y yo planteamos la posibilidad de que fuesen entre 0,32 y 0,38. Otros estudios, como el de Vázquez Varela, que se basa en una encuesta directamente hecha en el campo, en el terreno, proponen 2,50 gramos al día, y González Ruibal, fundamentalmente, un poco basándose en nuestros datos también, en los datos de Schulz y de Cerro Bengoa, pero dice que en época antigua, digamos, la riqueza de los placeres sería mayor. Yo eso un poco lo dudo, porque creo que los placeres se renuevan anualmente. No tienen por qué experimentar, digamos, una acumulación, porque son arrastrados continuamente. Bien. Vamos un poquito más allá. Nosotros lo que hicimos para intentar contrastar estos datos es lo que podemos llamar un ejemplo de arqueología experimental. Es decir, vamos a batear nosotros, a ver qué pasa, a ver qué es lo que sale. Obviamente, tenemos que hacerlo en zonas concretas, no podemos ocupar todo el noroeste porque estaríamos hasta el día del juicio final y media hora después. Entonces, lo hicimos en la zona de Pino del Oro entre 2008 y 2012.
Pino del Oro, ya ven dónde está, dentro de un mapa del noroeste. ¿Qué hicimos? Pues lo que hicimos fue, en los cauces de los arroyos, en verano, cuando ya está prácticamente secos, cogíamos la muestra, nuestro querido amigo Nito, es decir, Benito Álvarez, de la ribera del Órbigo, de las Mañas, que tiene unos riñones a prueba de bomba, los bateaba, que no los bateábamos nosotros, era él quien los bateaba, y obteníamos las partículas de oro y podíamos entonces un poco empezar a cuantificar. Podíamos empezar allá a especular a partir de unos datos concretos, de unas pepitas que realmente habíamos conseguido. No les voy a marear con los cálculos porque realmente es un poco, y yo soy de letras todavía. Les voy a decir, en último término, que lo que llegamos a concluir es que la ley de oro de los placeres era de 0,194 a 0,156, porque siempre considerábamos dos tipos de posibilidades, por gramos por metro cúbico, o lo que es lo mismo, 0,09, es decir, 97 miligramos o 78 miligramos por tonelada. Bien, pero no nos quedamos ahí, sino que lo que hicimos fue cronometrar lo que tardaba nuestro amable bateador Nito en batear cada muestra. ¿Por qué? Porque entonces podríamos empezar a hacer algunas estimaciones de orden, digamos, social, de cuánto tardaban las poblaciones en poder batear esas muestras. Y ahí ven el resultado, que tampoco les voy a aburrir muestra por muestra, y les puedo resumir que para batear aproximadamente al ritmo de Nito, es decir, estando en buen estado de salud, 100 kilogramos, una tonelada de placer fluvial, se tardan 11 horas y 22 minutos. Bien, entonces a partir de ahí, hay que decirles antes que, bueno, algo muy parecido respecto a las leyes de oro lo tenemos en la zona de Carcoesto. En Carcoesto, en el año 1976, Carcoesto está aquí en el extremo oeste de A Coruña, justo debajo del Ase. En Carcoesto, el IGME hizo también un muestreo Salabatea y los resultados respecto a la riqueza de los placeres fluviales vienen a ser muy parecidos a lo que nosotros tuvimos. Es de 0,120, o sea, 0,12 gramos, 120 miligramos es la riqueza del placer aurífero. Bien, vamos entonces vamos a seguir lucubrando. Avanzamos en la confusión y el pánico sobre qué es lo que se puede obtener a partir de estas cuantificaciones. ¿Cuánto se tardaría en obtener el oro necesario para hacer la diadema de Quinta de Auga Branca, en Vilanova de Cerveira, que está, como sabéis, en el norte de Portugal? Pues si batease una persona, tardaría 29 años en conseguir el oro necesario, bateando 5 horas durante 3 meses. Tenéis que tener en cuenta que, evidentemente, las comunidades campesinas segmentarias de las que estamos hablando no podían dedicar todo el tiempo de su trabajo al bateo. Entonces, hemos considerado, digamos, una media jornada de 5 horas. De todas formas, esto, el que quiera puede hacer los cálculos de otra forma. No pasa nada, es reversible. No es algo definitivo y siempre son lucubraciones relativas. Bien, una persona tardaría 29 años, un grupo familiar, digamos, si entendemos 4 o 5 individuos por familia en un mundo como el castreño, en un mundo de la Edad del Hierro, es decir, los 2 mayores más un hijo mayor, podrían tardar 9,6 años. Y una comunidad, grupo, esto ya lo hemos explicado, un grupo comunitario, vamos a pensar que podría ser, si hay un castro que tiene unos 100 habitantes, que hay 50 mayores como mínimo, pues 12, una tercera parte de esa comunidad podría batear el oro necesario en 2,4 a 1,8 años. Vamos a seguir lucubrando. Esto, en este caso, el torque de Lugo. El torque de Lugo, uno de los torques de Lugo, vamos, que no se sabe exactamente dónde, por eso se llama el torque de Lugo, no es que sea aquí, que no sabe de dónde procede, que pesa 137 gramos, pues tendríamos que una persona tardaría 35 años, un grupo familiar 11,6 años
y un grupo comunitario entre 2,9 y 2,1 años. Seguimos lucubrando. Ya nos vamos a piezas más pequeñitas. Una arracada, un pendiente como el de Cances o el de Iriso, que solo pesan 1 gramo y 1,08 gramos. Pues en este caso sí, una persona ya podría conseguirse hacer en una campaña estival 4 pendientes. Un grupo comunitario tardaría mucho menos, como ven ahí, 0,08 años, y la comunidad 0,021 a 0,01. Y respecto al pendiente de Iriso, pues como ven ahí, también lo mismo. Es decir, en digamos, este tipo de piezas pequeñas sí que es posible. Yo les quiero recordar que cuando hemos hecho las encuestas en las zonas de Pumares, en las zonas lindantes más con León del Valle del Sil, casi siempre hemos tenido la misma respuesta acerca de la finalidad del oro que bateaban las ureanas. Conseguir hacer el ajuar para su boda. Digo antiguamente, no ahora, porque ahora no se puede batear porque está lleno de embalses todo y es imposible batear. Se acabó el bateo. O sea que ya no se puede batear prácticamente, salvo que draguen los embalses y entonces sí que se podría conseguir mucho oro. Bien, seguimos. ¿Qué pasa en época romana? Cambiamos al segundo punto, después ya veremos las conclusiones al final respecto a la época prerromana. En época romana, evidentemente, todo cambia. Todo cambia fundamentalmente por esto. Porque a la par que se conquista el noroeste de la península ibérica, Augusto estabiliza el sistema monetario. El oro es totalmente imprescindible para acuñar el aureus. Y el aureus es el que da valor a todo el sistema monetario junto con el denario de plata. Bien. ¿Qué ocurre? Que se produce una explotación sistemática de todo el noroeste de la península ibérica, donde hay más de 800 minas. Bueno, más de 806 minas, porque las que vi yo ayer, que están aquí, en Apontenova, hay que incluirlas, seguramente. Y hay que tener en cuenta que hay muchas zonas, por ejemplo, esta zona aquí de Coruña está prácticamente sin estudiar, y está cerca del campamento de Ciudadela, que quizá tiene que ver con la minería más de lo que hasta ahora se pensaba. El río aurífero por excelencia, aunque estemos en Galicia, no es ni el Miño, ni el Sil, ni el Duero. El río aurífero por excelencia en la antigüedad es el Aurifertagus, que ya cantó Cátulo en sus poemas. Y en el río Tajo hay una cantidad enorme de minas sin estudiar todavía. Bien, seguimos. Dicho lo cual, obviamente, los romanos, más allá de la información que puedan obtener de las poblaciones que ocupan la zona y que sabemos y nos transmiten las fuentes literarias que están continuamente, digamos, los procuradores, los generales romanos, saqueando y llenándose los bolsillos, tanto suyos como del erario romano, con las conquistas, con las grandes conquistas del noroeste, más allá de toda esa información que sabemos que efectivamente podían tener, lo que hacen es una labor sistemática de prospección en todo el noroeste, que consiste en seguir lo que el famoso Plinio el Viejo explica en su conocido párrafo acerca de las explotaciones del noroeste en la Historia Natural 33-67, como lo primero, dice, aurum invenitur in nostro orbe, etcétera, 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 pues lo primero que hacen es buscar los placeres fluviales, luego el aurum talutium, que es el que está en seco ya y que también lo batean, para llegar al aurum arrugiae, fundamentalmente el de los placeres secundarios, el de los yacimientos secundarios, que se extrae mediante agua, y alcanzar el aurum canaliense, que es el que está en primario. Vamos a centrarnos ahora en esas dos primeras fases de prospección, puesto de lo que estamos hablando es del bateo. ¿Cómo se hace ese bateo? Pues lo explica clarísimamente Plinio. Aurum quiquaerum ante omnia segulum tolum. Los que buscan el oro lo primero que hacen es encontrar el... A ver, sí, también está en inglés. Los primeros que buscan el oro, lo primero que hacen es encontrar el segulum, que es el concentrado que queda en la batea, es lo que pone ahí. Y en segundo lugar, como se produjo en Dalmacia en la época del Principado de Nerón, pueden llegar a encontrarlo in sumo caespite, es decir, en la superficie, y que cuando hay debajo también es el segundo indicio, que es lo que se llama el aurum talutio. Bien,
Ahí vemos cómo, si comparamos el mapa metalogenético del noroeste con los yacimientos explotados en época romana, no dejaron títeres sin cabeza. Es decir, allá donde había un yacimiento aurífero prácticamente lo tocaron. Aunque he de decir que los romanos eran listos, pero no tanto, que se pasaban muy frecuentemente y explotaban cosas que no eran tan rentables antes de otras que eran mucho más rentables. Bien, es decir, esto ya lo decía Asteris, no es una cosa nueva. Bien, pues efectivamente nosotros lo que hemos hecho es ver si lo que dice Plinio que hay que hacer para encontrar el oro es verdad o no. Y efectivamente lo hicimos también en lo de Pino del Oro. Y lo que hicimos fue coger las muestras, como he dicho antes, Nito nos las bateó. Efectivamente en la batea ven que ya se ven ahí unos puntitos doraditos, ahí se ve mucho mejor. Lo llevamos a un porta, a un binocular, y de ahí lo que hicimos fue contar cuántas partículas había. Evidentemente los romanos no tenían binocular, no hace falta que se lo diga. ¿Qué hacemos para cuantificar cómo podían saber los romanos la riqueza del segulum o segutirum? Contar las partículas que son superior al espectro visible. Es decir, eliminamos, ven ahí con rojo, las que son inferiores a 100 micras, que en realidad no son visibles, y las contabilizamos. Y entonces nos sale que efectivamente hay unas muestras que son más ricas, número de partículas visibles por cada 100 kilogramos. La muestra puede ser de lo que sea, después hacemos las correspondientes equivalencias. Bien, ¿y qué nos sale? Pues nos sale que efectivamente los romanos eran listos y las zonas que tienen mayor riqueza aurífera, según el muestreo de la batea, son los sitios que explotaron los romanos. Evidentemente hemos hecho una ligera trampa. Nosotros ya sabíamos cuáles eran los sitios que estaban explotando los romanos y estamos haciendo, y estamos haciendo evidente lo que es obvio. Pero efectivamente el sistema de prospección que describe Plinio es perfectamente válido. Y lleva a lo bueno. Lo mismo se comprobó en el caso de Corcoesto, donde ven que todas las muestras buenas, que son las de tamaño más grande, están rodeando las minas que hay en la zona. He de decir aquí que no todas estas minas seguramente son romanas, porque responden a un primer muestreo hecho por Rice a través de fotografía aérea, y es posible que algunas sean todavía trincheras del siglo XIX. Pero vamos, en su gran mayoría, toda esta zona de Carcoesto es minería romana, y ven cómo el muestreo hecho por el IGME también nos permite saber eso. Y para finalizar, ¿qué podemos concluir a la luz del famoso túnel romano de Montefurado? Pues lo que podemos concluir es que efectivamente en época prerromana hay que tener muy en cuenta y plantearse cómo hacían las comunidades campesinas segmentarias ese tipo de labor de explotación aurífera. Como habéis visto, digamos, si lo aplicamos una actividad comunitaria, es relativamente fácil obtener unas piezas de un cierto peso, que seguramente pasaban a tener entonces un valor comunitario más allá del individual. Obviamente, los romanos siguen aprovechando esa técnica que ya domina las poblaciones locales y lo que hacen es desarrollarlo a una escala preindustrial y conseguir hacer una sistematización de esa técnica del bateo para llegar a encontrar las minas que explotaron. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por otra presentación fascinante. También tenemos un par de minutos, o sea que podemos permitirnos el lujo de una pregunta, y Bárbara quiere hacerla. ¿Puedes estimar la riqueza de los aluviones prehistóricamente explotadas con lo que hiciste ahora con la arqueología experimental? Bueno, tú ya sabes que esa riqueza es solamente potencial. Es decir, lo que no podemos hacer es decir, o sea, he dado unas cifras. En principio, tanto en las prospecciones hechas por nosotros como en las que hizo el IGME, la riqueza
de los placeres fluviales está aproximadamente entre 0,9, no, perdóname, entre 0,18 y 0,12 gramos metro cúbico. Eso lo he puesto. Es decir, 120 miligramos a 180 miligramos metro cúbico. En esos placeres de Carcoesto y de la zona de Pino del Oro. Evidentemente, estamos hablando de un muestreo relativamente amplio. Si tú eso lo aplicas a una zona muy concreta, te vas a equivocar. Porque en Pino del Oro encontramos muestras que tenían 300 partículas y muestras que tenían 6 partículas. Es decir, hay que contar con una muestra mínima, una extensión mínima, para poder hacer esas estimaciones. Es sorprendente que el de Pino del Oro, que está en Zamora, se aproxime tanto al de Carcoesto. También hay que saber quién hace la prospección. También hay que considerar que, por ejemplo, si lo aplicamos eso a datos etnoarqueológicos, en el siglo XIX sabemos que empleaban mercurio para batear, lo cual puede distorsionar ligeramente la riqueza del yacimiento. Es decir, que es poco menos que imposible, en pocas palabras, responder a tu pregunta de una forma definitiva. Muy bien, pues con esa duda vamos a terminar esta primera sesión del Congreso. Yo estoy contentísimo, espero que vosotros también, no podíamos haber empezado mejor. Así que vamos a darle las gracias a los 4 ponentes de esta primera sesión y después nos vamos a tomar café. Así que nos vemos en media horita y seguimos.